presentamos un ensayo de eclesiología, además de eclesiología fundamental. Es decir, su objetivo no es exponer qué es la Iglesia, sino reflexionar sobre la credibilidad de la misma Iglesia en el presente y en el futuro. Es una obra abierta, no es un tratado, no tiene la pretensión de manual sistemático. No es una obra de divulgación. Para entenderla hay que saber ya teología. Es un ensayo muy sugestivo que nos invita a todos a la reflexión sobre la Iglesia, sobre el misterio de la Iglesia. Es una obra, lo digo especialmente para los agustinos, que se enmarca profundamente en la tradición agustiniana. Tiene una raíz agustiniana clarísima y además sin recurrir a citas de San Agustín cada 2 páginas. Los agustinos a veces tenemos la manía de abrumar al lector con continuas citas de San Agustín. No es necesario hacerlo para que el libro tenga un talante profundamente agustiniano, y este lo tiene. La raíz de la obra es la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II y dialoga continuamente con los clásicos, con todos los clásicos de la teología contemporánea. Y no creo que me equivoque si digo que el teólogo Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es uno por el que el autor siente especial respeto y admiración. Acabo ya. Una obra que invita a pensar la Iglesia y que hay que agradecer a la editorial Secretariado Trinitario su publicación en la colección Ágape. Una editorial que ha seguido una política editorial de sacar a luz pocas obras, pero muy selectas, tanto de teólogos españoles como traducciones de teólogos extranjeros. En la colección Ágape están algunas de las obras de más peso en la teología española actual. Baste citar la teología fundamental de Pie y Ninot como ejemplo. Felicidades, pues, a la editorial que con este volumen del profesor Gonzalo Tejerina alcanza el número 50 de esta colección Ágape. Yo voy a hacer como, por lo menos que salgan sabiendo qué es esta obra, ¿no? Esta obra, ¿qué es? Voy a hacer una descripción externa, ¿no? Es una obra que tiene 629 páginas. Ahí es nada. Sería, como decimos por mi tierra, es una obra que se tiene de pie, ¿no? No necesita apoyos, ya por sí, a sé estante. Esta es una obra que no necesita apoyos, es decir, desarrolla de tal manera el pensamiento que en la extensión de sus páginas articula y es suficiente para articular ese pensamiento. Tiene 4 partes, con un total de 12 capítulos y una introducción muy ilustrativa, además que capta bien la atención del autor, al que se añaden nada menos que 6 páginas de registro de nombres, que conllevaría, si se hubiera hecho una adenda de bibliografía, hubiera sido también una extensión del libro bastante grande. Pero ya las 6 páginas con la referencia de los autores citados ya dan a conocer la erudición. Yo le decía que estaba a la última, ¿no? Dice, no, a la penúltima, porque tu libro no lo conocía. Los 2 últimos libros que se han escrito sobre eclesiología son precisamente el que ahora presentamos y el que ha hecho referencia, aunque son de ámbitos distintos, ¿no? 4 bloques temáticos. Los voy a anunciar, no voy a leer los capítulos, pero para que vayan viendo, para el que no lo lea todavía, para que se haga una idea de dónde va esa línea argumental. La renovación de la Iglesia y los retos del tiempo, por tanto hay una preocupación de que la Iglesia y la reflexión teológica sea significativa para este tiempo, para nuestra gente. La Iglesia en el horizonte de la gracia, que es el gran tema de esa larga tradición agustiniana, como decía antes el padre Fernando, pero más allá de San Agustín, de la larga tradición de la Iglesia, y como diré luego, un poco olvidada en nuestras reflexiones teológicas, me parece a mí, o al menos no puesta de suficiente de manifiesto, o no puesta de tal manifiesto como en esta obra que presentamos. La Iglesia, comunión bajo la gracia, y por último el 4 capítulo, o el 4 apartado, el sacramento de unidad entre los hombres, ¿no? Que cierra un poco, como ven, inicia con ese planteamiento de un horizonte en el que nos movemos y acaba, muy pedagógicamente, dando unas propuestas hacia ese hombre y acabará con cosas muy concretas de las ofertas que la Iglesia en este mundo puede decir, lo diré posteriormente. Las 4 venían precedidas por ese agudo o esa aguda introducción que yo creo que, como buen profesor que es el padre Tejerina,
nos va metiendo un poco el intríngulis de toda esta reflexión. Y ya que estoy hablando de la materialidad, diré que es un texto muy pulido, donde no sobra un adjetivo ni falta una palabra, ¿no? Yo creo que es un texto muy trabajado. Es verdad que el discurso es conceptual, no es el adjetivo para ilustrar o para dar colorido, sino que es un adjetivo conceptual, diría, que precisa, ¿no? No es un adjetivo o un concepto traído por los pelos o para generar una especie de expectativa, no. Está un lenguaje, yo diría, pulido, ¿no? Pulido, que además da esa hondura de pensamiento. Es necesario leerlo no tumbado en la cama, diríamos, sino hay que leerlo bien sentado, ¿no? Porque necesita seguir el discurso con los conceptos, con los verbos, con los adjetivos, con las palabras que vienen siempre ahí. También diríamos que pedagógicamente este libro tiene esa hondura, esa forma de cada capítulo presentarle con epígrafes abundantes que al lector le ahorran un trabajo, a veces ímprobo cuando es muy largo el discurso, que es no tener que acumular sobre la espalda de la memoria o sobre la propia memoria todo lo que va diciendo, sino que como esa especie de parada que te permite decir, sí, lo acabas de leer y dices, efectivamente, el epígrafe con que lo ha titulado resume muy bien, o al menos intenta captar la idea general, de tal manera que en el repaso para atrás, con leer el epígrafe, puedes seguir avanzando en el discurso. Yo creo que eso también es muy interesante y es una gran virtud que no todo el mundo posee cuando escribe y sabe exponer una idea. Bien, yo creo que desde el principio el profesor Tejerina nos muestra la intención, la significatividad de la Iglesia para el cristiano. Diciendo además, o partiendo de un supuesto que compartimos todos, que siendo verdad que la Iglesia es el elemento donde nosotros nos movemos, no es el centro de la vivencia cristiana, sino que el centro y la preocupación es Jesucristo, es el Dios de Jesucristo, es el misterio del hombre, a veces, pero en relación con este misterio de Cristo, y sin embargo, sin la Iglesia, todo este discurso sobre Jesucristo, el problema del Dios, del trascendental, de la dimensión incluso religiosa del hombre, diríamos que le falta ese marco vivencial y diríamos conceptual, ¿no? Pese a su centralidad, no parece que la Iglesia entre a formar parte de las inquietudes acuciantes del mundo de hoy. La gran pregunta, si nos atenemos a la cuestión religiosa de la eclesiología, sería ¿por qué necesitamos a la Iglesia? ¿Es creíble esta Iglesia hoy? Y en caso de serlo, ¿qué tipo de Iglesia y desde qué perspectiva? Yo creo que en el trasfondo de este libro esas preguntas aletean como una cuestión transversal que las va respondiendo no directamente, pero sí las va respondiendo a través del discurso, pero siempre, si se lee desde esa clave de la significatividad, la gran pregunta es ¿qué Iglesia? No cualquier Iglesia, ¿qué Iglesia? ¿Qué Iglesia es la que es significativa? ¿Y cómo ha de presentarse esta Iglesia para que sea creíble hoy en este contexto en el que estamos? Lo que sí ideológicamente firme es que la comunidad eclesial es indisociable de las cuestiones radicales, dice él en algún momento, porque la decisión cristiana y la misma viabilidad, leo literalmente, de la existencia del Dios de Jesucristo tiene en la Iglesia una condición objetiva de posibilidad. De ahí que sea importante la forma eclesial de la fe y por ende la Iglesia misma, porque la Iglesia es mediación ineludible de la experiencia de Jesucristo. Por ello, no puede haber una fe cristiana sin creer y confiar en la Iglesia, a la cual no se puede creer como se cree en Dios, ciertamente, porque no es elemento radical de la fe, aunque sí está muy vinculado a los elementos fundamentales del cristianismo. Bien, ¿cuál es la razón última de la eclesialidad, de esta necesidad de la Iglesia en este contexto para que sea significativo el mensaje cristiano en general y para que ella misma lo sea? ¿Cuál es la razón última de esa eclesialidad intrínseca, en definitiva, de la salvación? Para el autor del libro que ahora presentamos, la respuesta hay que buscarla en el principio de encarnación, donde se manifiesta la dinámica
de la gracia divina, que desde la lógica del don, subrayo las palabras con intensidad, la gracia divina, la lógica del don, al ser ofrecida a los hombres, se manifiesta como comunión. Tercera palabra. Yo tengo que confesar que cuando vi el título me sorprendió. Gracia y comunión. Y digo, bueno, Gonzalo Tejerina va a hacer un libro sobre gracia y comunión. Y la primera idea mía, antes de leer el subtítulo, era que era un libro de antropología, ¿no? Que también es uno de los temas que también le gusta con el hombre y la búsqueda y la razón, la epistemología. Yo pensé, inicialmente, sin haber abierto el libro, luego ya cuando vi el subtítulo, también me quedé pensando, gracia y comunión en un ensayo de eclesiología fundamental. La palabra comunión sí, es una palabra que se usa mucho, pero la palabra gracia en eclesiología fundamental no es precisamente una de las categorías de los conceptos teológicos más utilizados, ¿no? Entonces, principio de encarnación, gracia divina que se hace lógica de amor y que se manifiesta como comunión. La comunión es la dirección interna de la gracia y en la comunión trinitaria, koinonía, que es el referente primigenio donde tiene origen la misma Iglesia en cuanto es obra de la comunión de las personas divinas. Por tanto, a nadie podrá extrañar que se afirme que la Iglesia misma, en algún momento, es criatura de la gracia. Una gracia que en Cristo y en unión con Él y con la dinamis del Espíritu se ha hecho visible en la Iglesia. Esta Iglesia está llamada a ser sacramento, signo, instrumento de esta comunión que ha recibido en la lógica de la gracia y del don. Ahí está como el intríngulis, diríamos, ese nudo gordiano de la tesis que va a intentar desarrollar a partir de ahí con sus 600 páginas, como he dicho antes. Él presenta el nudo que va a ser después visto en sus consecuencias teológicas y pastorales. Camino de presentar que el profesor Tejerina se adentra con competencia y audacia, sabedor de una dificultad, lo he dicho antes, que transitar por los caminos de la gracia y de la comunión en el contexto actual no es precisamente una tarea fácil. El sociologismo y el horizontalismo eclesial, por una parte, el relativismo filosófico y teológico, por otra, y la reducción que se hace muchas veces de la Iglesia a una institución experta en cuestiones de religión en el imaginario cultural de hoy, dificultan un discurso sobre la Iglesia en el ámbito de la gracia y de la comunión, en el ámbito de Dios, en definitiva. Ahora bien, el discurso del profesor Tejerina no se quiere centrar exclusivamente en la eclesiología, y hay mucho de eclesiología. Él dice que no es una eclesiología dogmática, ciertamente, pero hay mucho de eclesiología dogmática, ¿eh? Esa separación entre la fundamental y la dogmática a veces en temas como este no son siempre fácilmente deslindables. Pero la presentación que él hace, la perspectiva, que es lo que da horizonte a un libro, es la Iglesia creíble. Su planteamiento es más de teología fundamental. Se pregunta cómo recuperar la razonabilidad y la significatividad de la Iglesia. Casi nada, ¿no? Razonabilidad de la Iglesia y significatividad. Dos palabras que tienen un peso filosófico y teológico tremendo. La razonabilidad de la Iglesia. Si muchas veces la gran dificultad desde el horizontalismo que hemos hablado es la Iglesia no tiene razón de ser. Si la Iglesia, en fin de cuentas, bueno, pues es una especie de comunidad que vive de apoyarse mutuamente, el horizontalismo de la Iglesia. No. ¿Por qué es la Iglesia? ¿Cuál es la razón última del ser de la Iglesia, la razonabilidad? Y cómo es hoy se hace sentido, dadora de sentido al mundo de la significatividad para ganar en credibilidad, en definitiva. Para Tejerina, el binomio gracia-comunión, bien sea gracia como comunión o bien comunión como gracia, un juego de palabras muy interesante, que es muy agudo, se convierte en la clave hermenéutica del misterio cristiano en general y del misterio de la Iglesia en particular. Todo, dice casi páginas bastante adelante, lo lee subespecie comuniones, bajo esa perspectiva, bajo ese prisma. Por tanto, nos declara un poco esa propuesta o esa intención. La gracia como comunión, de ahí surge la Iglesia, cuya misión no será otra que ser testigos de lo gratuito y de su lógica creadora, siendo un misterio de comunión, y ello porque la gracia lleva a la comunión y la comunión solo puede aparecer como pura gracia.
Dicho así, de repente, esta frase parecía una tautología, pero si la piensan un poco, tiene su aquel, ¿no? La gracia lleva a la comunión y la comunión solo puede aparecer como pura gracia. Quizá de la primera parte de la frase estamos más o menos de acuerdo, pero la segunda, ahí está el reto. Intentar mostrar que la comunión aparece también como pura gracia. Y eso para la eclesiología tiene implicaciones que pueden intuir pastorales de primer grado. Este aspecto de la comunión eclesial en la tematización conceptual del misterio de la Iglesia es, y piensa nuestro autor, el punto central de la eclesiología fundamental, aunque no lo podrá hacer desligado de la dogmática, si en verdad ésta trata de dar razón, de mostrar la razonabilidad o significatividad de la fe de sus fundamentos con el fin de mostrarlas más creíbles. Desde estos presupuestos, la hipótesis que va a convertir en tesis a lo largo de todas estas páginas es, leo porque él lo mismo en la página 15 lo anticipa, consideramos a la Iglesia desde los dos dinamismos internos de la gracia y la comunión, convencido de que en ambas y desde ambos está dada en buena medida su credibilidad intrínseca. Y el libro acaba de la siguiente manera. Y un objetivo primordial de la Iglesia en este tiempo es configurarse profundamente como criatura de la gracia, como sencilla y gozosa comunidad que vive de la llamada graciosa del Dios Trinitario, que acoge y celebra en el interior en un clima de cálida fraternidad y que ofrece en la más limpia gratuidad a los hombres, convocándoles a este misterio de gracia y de comunión. En esta figura seguramente esté la mayor credibilidad y la mayor fecundidad de la Iglesia, porque en ella está la mayor fidelidad a la causa del reino de Dios. Diríamos, si las palabras finales concluyen todo un trabajo, aunque es un libro que no tiene conclusión, ¿no? Diríamos que muy bien ha cumplido esa propuesta que la página 15 anticipa y que en estas palabras finales sintetiza todo su recorrido. Y desde aquí hace su lectura de los distintos capítulos. Muy rápidamente les voy a hacer unas pinceladas para que también salgan con algunos contenidos, porque les he dado la clave hermenéutica, el horizonte donde se presenta, la importancia que tiene dentro del panorama, que no es muy frecuente esta perspectiva, pero sí algunos temas que van apareciendo en esta doble lógica de gracia y de comunión, o comunión y gracia, gracia y comunión. La primera parte se detiene en mostrar el horizonte de una palabra que se la inventa, reformabilidad. Si buscan el diccionario casi no existe, ¿no? Es reformable, la iglesia es reformable. Como condición para un planteamiento renovador, él quiere hacer una propuesta eclesiológica y eclesial, en la reflexión y en la acción. Y por tanto, si su propuesta se encuentra con una visión de la iglesia cerrada, que no es reformable, toda la propuesta cae de suyo, ¿no? Entonces, él parte de ese punto inicial, la primera parte, de la reformabilidad, sobraría todo intento. Y junto a este aspecto posibilitante, el segundo capítulo, un acercamiento más bien sociológico, teológico también, a la realidad actual, valores, límites, proponiendo de relieve la necesidad de reflexionar sobre la Iglesia desde la gracia y la comunión. La segunda parte, ya con la tercera, más teológicas, son todas, pero estas más profundamente teológicas, el autor se pregunta por la identidad teológica de la Iglesia, desde la economía de la gracia que se sustancia en el misterio de la comunión cristiana, desde la convicción de que la Iglesia es la gracia de una comunión salvadora. En estos capítulos, desde esa convicción, en estos capítulos tratará de mostrar que es la comunión el fenómeno constitutivo e interior de todas las denominaciones con las que ha sido calificada la Iglesia, clásicas, cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, sacramento de salvación. De este modo cobra toda su fuerza el concepto de comunión, como el que es capaz de salvaguardar la credibilidad de la Iglesia y garantiza su renovación. Temas como el acaecer de la Iglesia en la lógica del don y como criatura de la gracia, aspectos relacionados con el origen trinitario de la Iglesia, la vinculación de la Iglesia al resucitado y al Espíritu, o la salvación por la comunión y no por la autorredención, la sacramentalidad de la Iglesia, son algunos de los puntos teológicos de esta segunda parte. Como ven, se adentra en esta parte
en el núcleo teológico. La palabra comunión es una palabra, voy a hacer una pequeña digresión a lo que leo, una palabra talismán. Es decir, una palabra, uno dice en eclesiología comunión y ya está salvado, porque todo el mundo la va a escuchar. Si utiliza otras palabras, a lo mejor no le escuchan, ¿no? Pero la palabra comunión, ¿pero qué es comunión? ¿Qué es comunión? Es una palabra difícil. En estas páginas ahonda en el sentido bíblico, en la tradición, intenta darle ese sentido profundo, ¿no? Profundo de la comunión. Por eso digo que son las páginas teológicas más interesantes. La tercera parte, avanzo, trata de mostrar el despliegue del dinamismo de la gracia en la Iglesia ad intra, y en la cuarta será en la Iglesia ad extra. Si la comunión antes de ser horizontal es vertical, con Dios, la Iglesia encuentra en la gratuidad de la comunión con Dios el fundamento último de su ser teologal. Solo desde él podrán entenderse los aspectos institucionales y sociales de la Iglesia, que los tiene, y también los espirituales, por supuesto, así como sus estructuras básicas, que se han de realizar a un nivel universal y local. Hay temas como la Iglesia local, la Iglesia universal, que demandan formas nuevas de gobierno, la colegialidad o la sinodalidad, temas que aparecen, y algunos más concretos, como la parroquia o las comunidades de base. Esa relación dialéctica entre todas estas formas de Iglesia que a veces generan tensiones, pero que son expresión precisamente en esa misma tensión de la comunión. Y la cuarta y última parte observa este mismo dinamismo de la gracia como comunión en su proyección exterior, ad extra, a la comunión eclesial. Es decir, trata de la Iglesia hacia afuera, mostrándose en y ante el mundo, que en su laicidad manifiesta, a veces rechaza, pero que se presenta como signo e instrumento de la fraternidad y la unidad, como transparencia de la gracia que es sacramento, o como instrumento de comunión y unidad. Y eso desde la búsqueda y la promoción del diálogo en la verdad, de la paz que manifiesta el resucitado, de la justicia que nosotros entendemos desde el reino de Dios, desde la libertad para todos y sobre todo desde los pobres, o de la cultura de la gratuidad, con el fin de ver el mundo todo y todo el mundo desde la lógica del don y de la gracia. Y aquí el esquema, ya he dicho que es imposible resumir, ni siquiera si dejamos varias horas a Gonzalo no se cuenta su obra, porque es tal la profundidad y tal la cantidad de perfiles, detalles, porque cada uno de estos temas que digo los analiza, los da vueltas, va hacia el origen antropológico, busca el fundamento teológico, aplica algunas referencias a veces muy sibilinamente, muy sutilmente sobre las cuestiones que plantea. Es decir, es un arsenal, diríamos, de temas. Pero yo voy a diferir que no es un ensayo solo, ¿no? Sino que es un libro de tesis, ¿no? Yo diría que es un libro de tesis. Es un ensayo en la forma. Voy a hacer el modo de ensayo. Como muy bien ha explicado el padre Fernando, ha hecho una propuesta y ha analizado. Pero yo creo que es un libro de tesis. No se queda en la mera descripción de aspectos eclesiales ni de historia del tratado, sino que propone y demuestra, o intenta demostrar. Yo creo que eso es lo que se llama libros de tesis. Es verdad que se llaman normalmente como libros de ensayo, pero la palabra ensayo puede darnos esa idea de que es un intento. Sí, es un intento, pero, digamos, fundado. Es un libro que mantiene una tesis, que es la comunión y la gracia, yo ahora entiendo perfectamente el título, como línea transversal. Y en este sentido, yo diría que el planteamiento que hace Gonzalo Tejerina para la Iglesia le servirá en un futuro, si Dios le da fuerza y ganas, para replantear desde esta misma clave hermenéutica otros tratados. Por ejemplo, de antropología, por ejemplo, algunas cuestiones sobre la finalidad del hombre, de la historia, del futuro, incluso de la moral, ¿por qué no? Desde estas dos claves de comunión y de gracia, diríamos que es una valencia para reinterpretar los distintos tratados. Si lo grande de una obra de pensamiento, también el teológico, es abrir espacios para seguir profundizando, tengo que reconocer y felicitar al autor por ello. No faltan referencias en esta obra que apuntan hacia ello. Ver el resultado concreto de la aplicación de este principio hermenéutico de la gracia y de la comunión será objeto de la próxima presentación de los nuevos libros del profesor Tejerina. Hoy se trataba simplemente de dar a conocer con todo el honor que se merece un trabajo de esta envergadura, cómo la gracia y la comunión se encuentran para dar un poco de luz dentro del misterio de la Iglesia y, por ende,
sobre todo el misterio cristiano. Me parece un acierto haber insistido en el aspecto de comunión como sustrato último del ser de la Iglesia, siempre que no se pierda de vista, y el autor así lo trata de evitar, la primera y la última parte y todo el libro, la realidad concreta e histórica que la Iglesia que peregrina en el entretanto, el intertempora que decían los clásicos, del origen en la gracia de la comunión y la meta que es la plena realización de la comunión con Dios y con todos los hombres. Enhorabuena, amigo Gonzalo, mi más cordial enhorabuena por esta nueva obra que he de confesar que me tiene admirado por su erudición y que me ha cautivado por su argumentación. Tu trabajo teológico ha merecido la pena. Yo he disfrutado con su lectura, que no quiere decir que sea sencilla ni fácil. Auguro que quienes se adentren por estas páginas sabrán apreciar la fuerza del argumento y la fuerza renovadora de la profunda reflexión teológica del profesor y maestro Gonzalo Tejerina, de la Orden de San Agustín. Enhorabuena y muchas gracias. Es un ensayo de mucho contenido, de una hondura incuestionable, pero también muy apropiado para la formación permanente, sobre todo del clero. Es una gozada el leer cualquier apartado, cualquier capítulo de este libro, por, digamos, las notas atractivas y de belleza que ya se han puesto de relieve. Por una parte, en primer lugar, pues que Gonzalo Tejerina conoce a la perfección el pensamiento actual sobre la Iglesia y todas las problemáticas también de nuevo cuño que han surgido en los últimos años. Y él no deja en el tintero nada. Hace una reflexión serena, equilibrada, atenta, de todos los problemas que hoy día, digamos a nivel mundial, general, atañen a la comprensión de la Iglesia, de la institución de la Iglesia. Y después lo que ha subrayado también el profesor Cabria, tiene una claridad expositiva extraordinaria. Yo ya le dije al profesor Gonzalo cuando me presentó el manuscrito que yo admiro de él, entre otras cosas, esto. Cualquier artículo del profesor, cualquier cosa que haya escrito, cualquier conferencia que se tiene ocasión de escuchar, siempre se percibe esa claridad de ideas, ese razonamiento siempre pues muy bien hilvanado, donde no queda pues eso en el aire ninguna duda razonable, y después la lectura ciertamente pues es muy agradable, aunque los conceptos pues, lógicamente son los que son, y son profundos y son pues también digamos de gran envergadura. El origen del libro estuvo en una invitación de la Facultad de Teología de Valencia hace 4 años, pues para las jornadas que ellos organizan en la propia facultad, el simposio que organiza la Facultad de Teología de Valencia, cuyo tema aquel año, en el año 2011, era Ecclesia Semper Reformanda, Teología y Reforma de la Iglesia. Para este congreso de la Facultad de Valencia, a mí me pidieron una ponencia, me dieron el título, que debería tratar sobre los retos actuales de la renovación de la Iglesia. Los de Valencia funcionan bastante bien y me dieron mucho tiempo. Propusieron esto y había muchos meses por delante. Yo terminaba entonces de ser decano, tenía un poco más de tiempo y el tema era muy importante, muy atractivo y yo empecé a escribir sobre el tema que me pedían, ¿no? Recuerdo que cuando llegaban las fechas del congreso yo tenía escritas 46 páginas. Para el congreso la conferencia que tenía que hablar, que presentar, no debía ir más allá de las 9 páginas, 10 páginas, que son las que se cuentan bien en una ponencia bien llevada, ¿no? Entonces, pues fui pensando en elaborar un pequeño ensayo en torno a las 200 páginas sobre el tema que me habían propuesto, ¿no? Los retos actuales de la renovación de la Iglesia. Después la cosa se complicó y salieron estas 629.
Tengo que decir que yo no pensaba escribir este libro. Yo quería hacer una buena ponencia para Valencia, la cosa se me iba de las manos, cuando llegó la fecha tenía 46 páginas escritas, ya decidí, bueno, pues esto, sacar un pequeño ensayo en torno a las 200 páginas, que es realmente la extensión adecuada para un ensayo. Pero pues al final ha salido esto porque había un momento en que el tema ya no podía controlarlo en esas 200 páginas, tal como se me iba construyendo a sí mismo el tema dentro de mí, ¿no? De tal manera que de un ensayo de 200 páginas, que era el propósito al cual había llegado, al final ha salido este volumen que en algún tiempo, Juan Pujano lo sabe, en algún momento me asustaba un poco, ¿no? Cuya extensión me preocupaba un poco. Me parecía demasiada extensión. Pero a medida que iba escribiendo veía que todo el largo recorrido que habría ante mí habría el desarrollo de una eclesiología comunión, no se podía hacer de otra manera. Por tanto, esta pequeña ponencia en Valencia hace 4 años, pues fue el origen, y aquí están, en estas pequeñas páginas, en estas pocas páginas, realmente está aquí en germen pues el libro, ¿no? El libro que, como tantos he dicho ya, y así es, pues gira en torno a estas dos categorías radicales, la gracia y la comunión. Ya en esto de Valencia yo decía que la comunión se presenta hoy como el horizonte normativo de la Iglesia actual. Yo creo que en esto podríamos estar seguramente de acuerdo todos. La comunión como horizonte normativo de la Iglesia y, por tanto, la comunión como gran dinamismo de renovación de la Iglesia, que era de lo que había que hablar, ¿no? Creo que así es, de hecho, ¿no? En la renovación del dinamismo comunional creo que está la clave fundamental de renovación y, por tanto, de credibilidad de la Iglesia en este tiempo. A esta categoría primera, la comunión, que yo había visto ya con mucha claridad y había expuesto sintéticamente en este artículo, pues se me sumó pronto la gracia. Y aquí, efectivamente, como ya os he dicho, pues ha obrado en mí pues un poco la tradición carismática agustiniana. El padre Saturnino Alberturizo de Salamanca, que ha leído el libro, lo cual agradezco enormemente a sus 90 y tantos años, siendo él filósofo, pues esto lo ha visto enseguida, ¿no? Como buen conocedor, por tanto, de San Agustín. Y Fernando también lo ha dicho con claridad, ¿no? Yo este libro no lo habría escrito de no ser agustino, aunque no cito tanto a San Agustín. Sin embargo, pues yo creo que es cierto que está profundamente constituido teóricamente pues por la herencia agustiniana del primado de la gracia. Y efectivamente, ¿no? En medida que iba yo profundizando en la Iglesia Comunión, me iba pareciendo cada vez más claro el radical de la gracia, hasta llegar a esa formulación. La gracia como comunión y la comunión como gracia. Tengo que decir también pues, que en esta toma de conciencia sobre lo que otros autores están llamando hoy, quizá desde una perspectiva más antropológica, la lógica del don, pues también ha obrado esa experiencia pastoral de Harris, Encuentros de Oración y Teología. Aquí hay 5 personas que asisten con frecuencia a los encuentros y saben en efecto, pues, y algunos padres agustinos que han colaborado también con los mismos, igualmente presentes aquí, y saben cómo efectivamente pues, todo lo que se hace este próximo fin de semana, si Dios quiere, tendremos el encuentro 29º, pues tiene asumido esto que decimos un horizonte de gracia. Bueno, en esa toma de conciencia progresiva, también alentada por esta experiencia pastoral, esta búsqueda espiritual, pues se fueron formalizando estos dos referentes radicales, ¿no? La gracia y la comunión como gracia y la gracia como comunión. Efectivamente, yo creo que un teólogo, un autor importante, muy agustiniano, que sin citar tampoco a todas horas a San Agustín, ha dado forma a esto, entre otros, es Joseph Ratzinger. Creo que basta leer las primeras 40 o 50 páginas de ese libro fundamental en la teología católica de los últimos 50 años, que es Introducción al Cristianismo, para comprobar cómo el pensamiento de Ratzinger está profundamente constituido bajo el impacto del don, de la gracia, tematizando a su modo la gran herencia agustiniana. En definitiva, pues así se fueron anudando en la gracia y la comunión, quizá primero la comunión,
hasta ver después que había que ir a la raíz, que es la gracia, pues estas categorías fundamentales del libro, ¿no? Yo no tenía pensado escribir tanto, me parecía que con un ensayo de 200 páginas valía, como digo, pero al final pues ha salido este ensayo amplio que quiere situarse con sencillez pues en la gloriosa tradición de la eclesiología de comunión que estamos recuperando en estas últimas décadas en la teología católica, ¿no? Un comentario breve sobre la forma. Lo del ensayo a mí, pues hasta hoy, no me deja del todo convencido, pero es que no encontraba otro modo mejor de hablarlo, ¿no? Fernando ha puntualizado muy bien lo que es un ensayo, es un intento, es una prueba, es un experimento. Algo de esto todavía sigue siendo el libro, ¿no? Ciertamente para ensayo es demasiado extenso, pero es que no he encontrado otro género, otro nombre de género literario bajo el cual colocar el libro. Y al final, aunque no estoy del todo convencido, me parece que lo que mejor le cuadra es efectivamente la denominación de ensayo. Ciertamente no es un manual, no es un tratado como el que ha escrito José Luis, no es un buen tratado de eclesiología, no lo es pues eso, desde una perspectiva, aunque al final con largo recorrido, algo que tiene que ver con una prueba, con un experimento, con un ensayo, como efectivamente denota el término, ¿no? Y luego está, efectivamente, José Luis lo ha dicho, pues la pertenencia, la adscripción al campo de la fundamental, que también pues tiene su debilidad, porque es cierto que al final, cuando se piensan a fondo algunas cosas, no se puede distinguir fácilmente una disciplina y otra, por lo cual efectivamente pues ha sido inevitable entrar muy de lleno y muchas veces en problemas realmente pertenecientes a la dogmática, ¿no? Eso lo quise explicar al principio, en la introducción, porque me parece imposible hacer un discurso sobre la actividad del cristianismo, en este caso la credibilidad o significatividad de la Iglesia, sin mostrar su entraña. Si la Iglesia en concreto es creíble, tiene que ser en su sustancia. Y por tanto hay que entrar en lo que es pues, el tratamiento ordinario de la dogmática, mostrando estos elementos esenciales dogmáticamente constitutivos de la Iglesia, ¿no? Por tanto, pues así lo hemos dejado. Ensayo de eclesiología fundamental. Ciertamente, como José Luis ha puesto de relieve, a mí me preocupa enormemente, de ahí nuestra dedicación a la fundamental, ¿no? El tema de la credibilidad. Padecemos una gravísima crisis de crédito, somos poco creíbles en estas sociedades avanzadas, por tanto, pues este es un asunto muy serio. La credibilidad de la Iglesia es especialmente seria porque de ella, como transmisora necesaria, depende la salvación de los hombres, depende tanto como la salvación de los hombres. Por tanto, es cierto que la preocupación por la credibilidad pues, está presente en todo el libro. De esta convicción, ¿no? Que la gratuidad es lo que nos hará más creíbles. Ciertamente este discurso de la lógica del don, el horizonte de la gracia, el principio de la gracia, la gratuidad y demás, no es más que una formulación actual del amor cristiano, ¿no? En definitiva, evidentemente. Lo que pasa es que hoy, pues este lenguaje de la gracia, del don, del exceso, la gracia y el don siempre son excesivos, inmerecidos, incondicionados, pues este lenguaje que venimos manejando, pues yo creo que tiene una especial significatividad. Resulta bastante expresivo, puede resultar bastante cautivador, reivindicar el exceso, lo inmerecido, el desafío de la gracia, lo que no espera contrapartida necesariamente. Creo que este misterio expresado así, con estas categorías de exceso, gracia, gratuidad, inmerecimiento, incondicionalidad, a mí me parece que en nuestro contexto cultural resultan expresivas, ¿no? En el fondo, repito, no hay otra cosa más que el misterio cristiano del agape, que por cierto culmina en la cruz de Jesucristo. Pero si encontramos y cultivamos con un poco de cuidado esta red expresiva que acabo de mencionar, que parece ser que tiene un cierto carácter provocativo, un cierto efecto provocador y por tanto alguna eficacia, pues a lo mejor acertamos a decir algo que efectivamente interese, llame la atención, interese y pueda atraer en alguna medida. Y por último, pues quería señalar pues 2 o 3 cosillas más de lo que son las preocupaciones o las apuestas más teóricas, ¿no? Por ejemplo, pues una cierta insistencia en la Iglesia local. Venimos de una eclesiología secular
de siglos, enormemente universalista, aunque no lo he citado porque no me parecía que era necesario, pero San Juan Bosco, quiero decir que hasta los santos, ¿no? También eso significa que hasta se puede ser santo, con conceptos a lo mejor no muy afinados, conceptos teológicos, no muy precisos, a lo mejor todavía se puede ser santo, ¿no? San Juan Bosco todavía hablaba del Papa como el párroco de la Iglesia, no el párroco del mundo. Una visión sumamente universalista, en la cual el Papa pues lo es todo, ¿no? Con un eclipse grave que no es acorde a la tradición del Nuevo Testamento y de los padres de la Iglesia, y todavía incluso los grandes escolásticos, un eclipse grande de lo que es la Iglesia local y lo que es el obispo. Bueno, por tanto, a mí me parece que una urgencia importante, por la cual también pasa la credibilidad, es recuperar esto, ¿no? La Iglesia local, crear redes vivas de comunidades vivas con su pastor al frente. Yo creo que esta, es una cosa en la cual el libro insiste bastante, porque me parece que es un objetivo importante, ¿no? El cultivo de lo local, sin renunciar nunca, por supuesto, a la dimensión universalista, y por tanto todos los órganos de gobierno en función de ella, de esta dimensión universal. Creo que hay que insistir mucho hoy en el desarrollo de lo local. Y luego otra idea que a mí me parece muy importante, pues es más bien hacia adentro, ¿no? El desarrollo de la Iglesia, pues la promoción del dinamismo participativo, sin el cual seguramente la comunión eclesial, pues quede una declaración sumamente retórica. Porque un peligro que tiene la eclesiología local es esto: estribar sobre la comunio, la koinonía, sobre la cual nadie está en desacuerdo. ¿Cómo se va a discrepar de esto? Y sin embargo, pues sin llegar a engranarla, esa koinonía, esa comunio, la comunión cristiana, sin llegar a engranarla en los correspondientes procedimientos, organismos y dinamismos de participación. Bueno, creo que hoy la gracia, la comunión y la credibilidad se articulan en concreto en la Iglesia en todos sus planos, promoviendo con empeño pues este dinamismo participativo, sin el cual, repito, todas las apelaciones a la comunio cristiana van a ser muy retóricas y muy poco creíbles, cuando de hecho pues no existe esta real capacidad de intervención y de participación en la vida de la Iglesia de cada día. Para terminar, José Luis lo señalaba bien, un pequeño apunte sobre algo que me preocupa mucho, y es la promoción por parte de la Iglesia de esto que llamamos al final la cultura de la gratuidad, ¿no? Yo creo que efectivamente, esta es una de las grandes aportaciones que puede hacer hoy la Iglesia. Hay que pensar esto, hay que pensar la lógica de la historia, hay que pensar lo incondicionado de la gracia. Creo que aquí hay la lógica del don. Creo que trabajar en esta racionalidad de la gracia es una empresa importante a través de la cual creo que se puede contribuir mucho a otra cultura, a otro modo de convivencia, del cual el cristianismo tiene que ser hoy abogado en el mundo, otro modo de trato con la naturaleza, otro modo de relaciones entre los pueblos. Creo que desarrollar desde la Iglesia, que es comunidad de la gracia, que es criatura del don, desarrollar este sentido de gratuidad, esta cultura de lo gratuito, apostar por la lógica del exceso, de la gracia, de la pura gracia, creo que hoy es un desafío, un llamamiento importante que podemos percibir, quizá procedente del Espíritu en este tiempo. Dije hace un momento, sinceramente creo que es así, creo que es una obra de madurez. Espero no escribir nunca más, seguramente tampoco tengo la posibilidad, una obra de 628 páginas, una obra de madurez, pero también estoy muy convencido, pues con muchos defectos. Quiero decir, para terminar, que una cosa que no he tocado en ningún momento, excepto una alusión, creo que va en nota, es la vida religiosa. Yo creo que en la iglesia local, por ejemplo, la vida religiosa tiene que implicarse muchísimo más. Creo que la vida religiosa todavía es muy deudora de una eclesiología muy universalista. Creo que la vida religiosa tiene que descubrir todavía la iglesia local, dinamismos de participación concreta en la vida diocesana. Creo que la vida religiosa, con su poderosa institucionalización, tiene que cultivar, es un carisma llamado a cultivar con especial interés la cultura de lo gratuito, pero de esto
sobre la vida religiosa, pues no he hablado. A lo mejor algún día podemos publicar un ensayo verdaderamente de 200 páginas para completar esto, implicando, colgando a la vida religiosa en este dinamismo eclesial. Nada más y muchísimas gracias.